participantes de esta materia Derecho Administrativo Especial o Derecho Administrativo 2. En ese sentido, me gustaría, haciendo énfasis en la formación anteriormente desarrollada, que presupongo manejen los participantes, iniciar entonces con un tema específico, muy característico de esta materia fundamental en el campo del derecho administrativo, que es el procedimiento administrativo. Con anterioridad, deberán haber estudiado lo concerniente a la estructura del Estado, los principios del derecho administrativo en términos generales, y también deben haber dominado un área específica concreta que es el acto administrativo, es decir, lo que constituye las manifestaciones de voluntad de la administración pública para ejercer sus competencias. Es decir, las competencias de la administración pública se logran, se ejercen, se perfeccionan por medio de los actos administrativos, que, como dije, son manifestaciones de voluntad de la administración dadas de acuerdo con las formalidades establecidas en la norma jurídica. Con ello se parte en el uso de dos elementos, dos formas de comprender el acto administrativo, es decir, desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Vale decir, tomando en cuenta su contenido y tomando en cuenta la forma en que se están desarrollando. Entonces, vamos a intentar ahora hablar un poco sobre el procedimiento administrativo. Ya voy a ubicar el aspecto específico, concreto que nos interesa. Entonces, el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es la forma establecida por la ley de realizar una serie de actuaciones dirigidas a la manifestación de un procedimiento que corresponde a una autoridad administrativa. Esta es la definición de Luis Humberto Delgadillo y Miguel Acosta Romero, y constituye a su vez una garantía en tanto supone que la actividad de la administración tiene que realizarse obligatoriamente a través de unos cauces determinados como requisito mínimo para que pueda ser calificada de actividad legítima. Es decir, por una parte, tenemos una actividad de la administración pública que tiende a expresarse de acuerdo con un procedimiento específico. Es decir, la administración pública, en realidad, el Estado moderno, tiene una gran cantidad de atribuciones, una gran cantidad de poderes, una gran masa de formas de influir sobre la vida de las personas, sobre la actividad pública y privada de las personas. Entonces, se hizo necesario, como una forma de regularizar el ejercicio de esas potestades, de las potestades administrativas, se hizo necesario, a tal efecto, la regulación del procedimiento administrativo. Entonces, las legislaciones modernas, los estados modernos empezaron a dar una serie de normas y preceptos jurídicos, de principios que parten de la Constitución y se desarrollan en los rangos legales. Empezaron a dar una serie de principios destinada a regularizar cómo iba a ser el ejercicio de las funciones de la administración pública. Pero no solo el sentido de hacerlo así, no solo fue darle unos cauces concretos y precisos a la administración pública, sino también el sentido de hacer esto de esta manera fue el de permitir que los administrados también tuviesen una garantía. Porque si bien la administración pública iba a saber cómo debía ejecutar ella sus atribuciones,
también los administrados sabían cuáles eran los límites de la administración pública en el ejercicio de esas funciones. Entonces, el procedimiento administrativo, a la par que determinar un íter procedimental para lograr el cumplimiento de las competencias del Estado, también es una norma establecida en protección, en garantía de los administrados para permitirles acceder a, a este procedimiento en conocimiento de cuáles son sus derechos fundamentales, en pleno conocimiento de cuáles son las garantías y los límites que tiene ese Estado que colindan con los derechos de los particulares. Entonces, el procedimiento administrativo surge con ocasión, en muchos casos, del denominado derecho de petición, porque hemos de saber que el procedimiento administrativo se da origen de acuerdo con dos formas de proceder. Una de ellas es cuando el procedimiento surge de oficio, que es en la menor cantidad de casos, cuando la administración por sí misma, sin que concurra la voluntad de ningún particular, de ninguna persona natural o jurídica, que no forme parte de la estructura del Estado, sin que concurran ellos, entonces, sin que concurra esa voluntad, a veces el Estado inicia procedimientos, como en los casos de los procedimientos de multa, de los procedimientos de fiscalización en materia tributaria o de otro tipo de procedimientos. Sobre todo, muchas veces son procedimientos sancionatorios donde el Estado pues, necesita ejercer muchas veces el ius puniendi o un derecho de control sobre la actividad de los particulares para garantizar que la misma se desarrolle dentro de cauces legales, dentro de cauces constitucionales y sobre todo dentro de cauces que respeten el derecho de las terceras personas, las potestades estatales y sobre todo el bien común. En esos casos, cuando es de oficio, tenemos el procedimiento administrativo, pero en muchos casos el procedimiento administrativo surge como una respuesta, el procedimiento administrativo surge como una respuesta del Estado las, a las predicciones de los particulares, a lo que los particulares necesitan. El artículo 2 de la LOPA o Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice: toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, esto es, por medio de un apoderado, que puede ser abogado o no en la instancia administrativa, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Esto deberá resolver las instancias y peticiones que le dirijan o bien declarar en su caso los motivos que tuvieran para no hacerlo. Esto se llama derecho de petición, que debe ser entendido no solo como derecho de petición, porque el derecho de petición conlleva que yo pues puedo hacer este tipo de solicitudes, sino derecho de petición y oportuna respuesta. Oportuna respuesta positiva o negativa, porque se dice, deberán resolver las instancias o peticiones o bien declarar en su caso los motivos que tuvieran para no hacerlo. Por ejemplo, en los casos en que se intenta una solicitud ante un órgano que es manifiestamente incompetente, pues el órgano tendría estaría facultado para no responder afirmativamente, para responder, debe responder haciendo énfasis en que eso no es un área de su competencia y por tanto no puede emitir una decisión positiva o negativa, sino simplemente una decisión declarando su ausencia de competencia. El artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público, sobre los asuntos que sean de competencia de estos y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos de su cargo. Pues la Constitución, como es más moderna, pues desarrolla con mayor profundidad este principio de petición y oportuna respuesta.
¿Cómo podemos, nosotros vamos a estudiar dentro de este campo la ley orgánica de procedimientos administrativos? Ah, y ustedes se preguntarán, ajá, la ley orgánica de procedimientos administrativos, ¿qué procedimiento administrativo regula? ¿Será que todos los procedimientos administrativos están regulados por ella? Quiero decir, supongamos, yo intento una solicitud para hacer, solicito un permiso de construcción. Me voy a guiar por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, si la administración, yo soy funcionario público, considera que he incurrido en una falla, en una causal que puede configurar los supuestos para mi institución, también voy a aplicar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Me va a regir por ese procedimiento. Ahora bien, supongamos que no se trata de algo de materia funcionarial, sino que el CNA va a acudir, o un organismo municipal acude a una fiscalización de materia tributaria y inicia un procedimiento para la determinación de un tributo y de repente para la aplicación de una sanción por, por de repente incumplimiento de ciertos deberes formales o otro tipo de deberes no formales necesariamente a un contribuyente. Vamos a aplicar también el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y si se trata, en tal caso, de un procedimiento pongamos así, un procedimiento sancionatorio, donde se va a determinar la responsabilidad administrativa de un funcionario. Aplicamos también la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y si decimos sí aplicamos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues pudiera pensarse que ley es una super ley. Qué impresionante. Esta ley contiene dentro de sí todos los procedimientos habidos y por haber dentro de la administración pública. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería sí los contiene? ¿Sería no los contiene? Entonces llegaríamos a una respuesta de esas que nos gustan. Sí y no. ¿Por qué? Porque primero no, porque la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no prevé todos los procedimientos a los que he hecho mención. No. Y sí, ¿por qué? Porque la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos prevé un procedimiento genérico, un procedimiento general, con principios generales también, relacionados con el, la, la gestión de los asuntos públicos. Ok, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que supongamos en el procedimiento de destitución o en el procedimiento que dijimos para hacer la fiscalización o cuando nos referimos al procedimiento para pedir una autorización, en todos esos procedimientos ellos están regulados bien por leyes específicas de rango nacional, bien por leyes estadales y sobre todo, en los casos de los gobiernos locales, por ordenanzas municipales. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos la regulación en esta materia no es absoluta, no es tan completa, deja algunas lagunas. Pues si no existe un procedimiento específico, utilizamos el procedimiento de la LOPA o la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si existe un procedimiento específico previsto para la conformación de actos administrativos en determinada materia, no aplicamos el procedimiento específico y luego, después, tomamos los principios fundamentales de ese procedimiento, del procedimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y luego aplicamos para las lagunas existentes, aplicamos el procedimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Buenas tardes, ¿cómo está Marilyn? Muy buenas tardes, profesor. Bien, ¿y usted cómo me le va? Disculpe que me haya incorporado tarde, lo que pasa es que hasta ahorita fue que llegó la luz. Sí, De no se verdad que me preocupe. retracto por eso.
no se preocupe, que usted sabe que estamos claros con eso de la materia del alumno. No se preocupe por eso, porque ha fallado entre ayer y hoy bastante. ¿Sí? Estoy dándole aquí, pues como no había más nadie conectado, iniciando el estudio del Derecho Administrativo 2, Marilyn. Y pues, como no, mejor no iniciarlo que a través de el estudio del procedimiento de Derecho Administrativo 2, el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo genérico que está previsto en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, o LOPA, que es tan famosa y tan conocida. Cuénteme, Marilyn, ustedes vieron el administrativo 1, este es administrativo 2, ¿verdad? Sí, profesor. Nosotros vimos a la ley de administración y también vimos las entidades por las que trabaja el Estado venezolano y también hicimos una exposición al respecto sobre parte de lo que es la administración pública y la administración privada y que el sistema venezolano de manera constitucional es descentralizado, que lo establece nuestra Carta Magna, pero de alguna manera, pues, de igual forma se rige a nivel, se rigen de igual forma con el presidente y con todo eso, pero cada organización o cada entidad tienen sus facultades propias. Eso fue Ok. lo que en parte vimos de eso. Sí, la estructura del Estado venezolano, horizontal y vertical, y descentralizada territorial y funcionalmente. Una pregunta, ¿vieron los actos administrativos? Sí, en parte, fue parte, bueno, de lo que leí, hablaba, era al respecto sobre todos los procedimientos administrativos, también que se ve en el área militar y todo eso, se ve los procedimientos ordinarios administrativos que se pueden hacer. En Ok, ese sentido, ok, de acuerdo a los programas, según viene el programa en esta materia, en la materia anterior ven hasta los actos administrativos y aquí profundizamos en el procedimiento administrativo. Si no me equivoco, ¿no? Si me equivoco, corríjame, por favor. ok. Sí, está bien, profe. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Usted conoce la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? ¿Cómo, profe? ¿Conoce la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA? ¿La trabajó en la...? Pues no la tengo en físico, pero sí la tengo en la computadora. Voy a aprovechar para aprender la computadora y eso. Ok, no, era digamos, hacerla una referencia y saber de dónde partir. Bueno, entonces, yo explicaba a Marilyn que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece un procedimiento genérico, un procedimiento que no es el específico de cada materia. Entonces, que si, por ejemplo, a uno le inician un procedimiento de institución, uno solicita una autorización para construir un segundo piso de la casa, uno debe manejarse porque llega una inspección para la determinación de tributos del CENIAT, por ejemplo, o de algún organismo municipal de materia tributaria. Entonces, uno debe consultar las normas específicas de cada asunto, que están establecidas en leyes especiales, pongamos Código Orgánico Tributario, puedan estar ley del Estatuto de la Función Pública, puedan estar en la ordenanza municipal de qué sé yo, sobre impuestos sobre actividades económicas, pero como esas leyes puede que no sean perfectas, no prevean todas las materias específicas y concretas relacionadas con el procedimiento administrativo de que se trate. En ese caso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tiene un procedimiento genérico, un procedimiento general que aplica en todo caso que no exista una norma concreta. Si no existe ningún procedimiento en la ley, se utiliza completamente el procedimiento genérico establecido en la ley. Si la ley establece un procedimiento y ese procedimiento está incompleto, tiene baches, tiene lagunas jurídicas, los profesores decían lagunas que tienden a transformarse en mares, pero si tiene eso, pues esas lagunas jurídicas
van a ser llenadas por medio de lo que está previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Eso hasta ahora estamos haciendo. Está bien. Hay un concepto fundamental, ¿sí?, que en esta materia de procedimiento administrativo es el concepto de interesado o interesado legítimo, que es el particular que tiene un interés legítimo, como lo dice su nombre, para solicitar y dirigir peticiones ante la administración pública. El artículo 2 dice: toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones de cualquier organismo y entidad. Eso conlleva a pensar que yo debo esgrimir un interés legítimo. Tengo que tener la condición de interesado, porque si no, no, no debiera la administración hacerme caso, ni tiene ningún tipo de obligación a hacerme valer el derecho de petición y oportuna respuesta. ¿Cómo pudiera ser ese ejemplo de eso? Supongamos que una persona tramita ante La alcaldía, la gobernación, el o CENIAT. tramita ante el CENIAT, supongamos, un reclamo, un recurso de reconsideración por una sanción que se le impuso o por una determinación tributaria con la cual no está conforme. Se hace el trámite correspondiente, ¿sí?, y luego pues pasa el tiempo, y al ver que no pasa el tiempo, un tercero, que es un amigo de esa persona, va para el CENIAT y cursa una petición para que le informe del estado en que está la respuesta de ese recurso de reconsideración. Deben informarle a ese tercero cómo va el recurso de reconsideración de su vecino, supongamos. Se lo pudieran hacer, Marilyn, le pudieran contestar. Pues por lo menos las entidades deberían notificarles, que ese tercero debería notificarle a su amigo si tuvo alguna respuesta por medio del CENIA, pero literalmente tiene que ser la propia persona quien solicitó de alguna manera por lo menos una apelación o algo así, que no está conforme con lo que le estaban exigiendo la alcaldía, pues obviamente él mismo es el que tiene que ir a averiguar todo ese tipo de porque información. Él tiene el interés. Él es porque el tiene el interesado. interés. Entonces, fíjese, cuando uno es interesado, cuando uno tiene un interés directo en la resolución del asunto, la administración está obligada a oír mi petición y a darme oportuna respuesta. Si yo no tengo interés, la administración no está obligada a darme ninguna respuesta. Sería como perder el tiempo. Como mucho pudiera decirme: señor, usted no tiene carácter de interesado. Pero si no contesta, tampoco pasaría nada en términos constitucionales. Eso lo dice también en la orgánica de la administración del Tribunal Supremo de Justicia establece ese concepto de interesado, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir yo? En términos muy generales, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, primero establece, y ya lo debieron ver, qué son los actos administrativos, artículo 7 hasta el 29, donde establece qué son, qué forma tienen, cuáles son las denominaciones y cuáles son los requisitos fundamentales para que existan los actos administrativos. Pero del artículo 47 hasta el artículo 77, y si incluimos hasta el 84, ¿sí?, hasta el 84, desde el 47 hasta el 84 está lo que se llama el procedimiento administrativo ordinario, ¿sí?, que establece una fase, artículo 48, de iniciación del procedimiento, inicia el 48, la fase preparatoria y la fase intermedia. No, ese es en penal. En ese caso, ok. Ese es en penal, una fase de iniciación, una fase de sustanciación, ¿sí?, y una fase de determinación. Esta es muy sencilla. En este caso es muy sencillo, pasó un avión.
Es que estoy aquí cerca de la ventana y pues se escucha todo el Ok, tráfico mire, y todo tenemos una eso. fase de iniciación del procedimiento, ¿sí? Una fase de sustanciación. Esta fase es muy importante, ¿sí? Porque en la Ujú. fase de sustanciación es donde la administración va a indagar todas las razones, todas los motivos de hecho y de derecho, va a indagar todas las pruebas, se va a levantar toda esa fase probatoria y el particular, en los casos en que haya iniciado el particular o se le haya notificado, va a tener la oportunidad de traer también, solicitar sus pruebas y solicitar, oponer sus argumentos. Y hay una fase de determinación en la cual se considera todo lo que se actuó en la fase de sustanciación y se va a tomar la correspondiente decisión. Entonces, en términos muy sencillos, porque pues no hay tiempo para que podamos hablar de todo esto. Esto normalmente, cuando las clases son presenciales, yo pues hago, y en 2 horas, pues hago 2 puntos en el pizarrón, de aquí a aquí vamos a llegar. Esta es la iniciación y aquí está la fase de determinación, y vamos a llegar de este a este, y pongo en la mitad todas las incidencias que puedan ocurrir. Pero pues ahora no lo vamos a poder hacer así. Pero basta decir que el procedimiento se inicia a instancia de parte solicitada, a instancia de parte interesada, mediante solicitud escrita o de oficio. Aquí dice mediante solicitud escrita, pero pues en los casos de la informalidad que ya caracteriza nuestro derecho administrativo y en tutela de los derechos e intereses de las personas, si la persona desea iniciar el procedimiento de una denuncia, supongamos, o de forma verbal, pues también puede hacerlo. Estaría la obligación, la autoridad administrativa, de realizar la transcripción de los argumentos de la persona, de las razones y los argumentos jurídicos que esgrima, e iniciar el procedimiento por medio de esa denuncia. Cuando se inicie a solicitud de parte interesada, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos me establece los requisitos que debe tener el escrito. Obviamente, el organismo al cual está dirigido, la identificación del interesado, con expresión del nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión, número de cédula, identidad o pasaporte, la dirección del lugar donde serán las notificaciones correspondientes, los hechos, razones y impedimentos correspondientes, expresando con claridad la materia objeto de la solicitud, los anexos que la acompañan, cualquier otra circunstancia y la firma de los interesados. Esto no es que sea, digamos, no estamos hablando de una serie de requisitos que pudieran conllevar una nulidad, como si estuviéramos en el campo penal. No va a conllevar una nulidad la ausencia de estos requisitos, pero sí va a determinar que la administración pueda decir no tengo materia sobre la cual decidir, porque usted dice, yo me llamo Marilyn Reyes, resido en tal lado, mi número de cédula es tal, necesito que me hagan las notificaciones en tal lado, anexo aquí todo mi currículo para que se verifique toda mi formación profesional, y de repente lo hace ante la alcaldía y digo, bueno, porque realmente vengo a hacer un reclamo en materia de administración de licores, gracias, y no, sí, sí me gusta a mí. Entonces, voy a hacer ese reclamo en materia de administración de licores, pero no digo que es el reclamo. Entonces, si yo no lo digo, ¿qué No va a decir la puede, administración? Eso apenas, al, lo que dice el artículo 49 es apenas lo lógico que debe tener un recurso o una acción o cualquier petición, cualquier escrito, cualquier solicitud ante la administración pública. Sin embargo, el artículo 60 dice, cuando en el escrito o solicitud dirigida a la administración pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que debe iniciar las actuaciones lo notificará al presentándole, comunicándole las acciones o faltas observadas a fin de que en un plazo de 15 días proceda a subsanarlo. Si el interesado presentara oportunamente el escrito o solicitud y esta fuera objetada por la administración debido a nuevos errores o omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o corregir nuevamente su documento conforme a las indicaciones del funcionario. Esto es lo que en materia de proceso se llama un despacho saneador.
Cuando yo verifico que en su solicitud usted tiene errores que pueden generar problemas, yo le digo, no, no tengo dónde notificarla, no sé cuál es su número de cédula, no tengo certeza realmente de qué es lo que usted me pide, me hay una duda, ¿verdad? Usted me dice que me deja unos anexos que son fundamentales para demostrar, pues usted me va a demostrar que usted es la propietaria de un inmueble y no me puso ni copia. Dije, bueno, ahí le pongo la copia simple del documento, pero no aparece. Entonces yo le digo, bueno, venga para que me corrija esto. ¿Por qué? Porque en estos casos lo fundamental no es la forma, lo fundamental es el acto de poner la solicitud, de hacer la solicitud y de obtener la respuesta de la administración pública. Disculpe, ¿usted dónde, en qué, trabaja en alguna administración pública, algo así, Marilyn? Sí, yo soy sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, profesor. Ah, ok. Estoy activa, sí he visto procedimientos administrativos ordinarios, pero cuando sancionan a un guardia, eso es lo que más Ah, he visto. Entonces, pues de esto pues ya me aclaro unas dudas porque ya es parte de la persona interesada hacia la administración pública. sí, Entonces ya eso es otro. en el caso que usted dice es cuando la administración pública actúa de oficio, actúa de Ajá. oficio. Entonces ahí se parte de la actuación del oficio, pasamos a la sustanciación del expediente. Pero antes de sustanciar el expediente, pues obviamente hay un acto de apertura que hay que notificárselo a la persona, sea Guardia Primer, Nacional, dígame. bueno, primero lo que hacen es ver la falta que comete el guardia. Ujú. Entonces llegan, notifican al comando superior y el comando superior es quien da el auto de apertura para asignar a los oficiales encargados a hacer el informe administrativo. Entonces, dependiendo de la falta que sea, allí se empiezan a buscar toda la evacuación de las pruebas y de toda la sustanciación, todos los elementos probatorios y todo para poder llegar ahí sí a la fase, por eso le pregunté que si era la fase intermedia, porque ahí estaba como en duda. Y luego ya el sustanciador y el secretario, el sustanciador es el que ya toma una decisión si es que van a sancionar al guardia con tantos días de arresto y posteriormente ya le sale la boleta de arresto al guardia o, lo, o si lo van a votar del componente. Todo eso pasa a un consejo disciplinario. Ya eso es la parte así administrativa que he visto en la vida militar y ahorita que estoy viendo todo este proceso. Claro, y fíjense, en esos casos, si en la materia militar, el reglamento, la ley, no La sé, ley, el la ley instru- de la ley orgánica con rango, valor y fuerza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ok, si ella no prevé, si ella no prevé algunos aspectos propios del procedimiento administrativo, debe entenderse que se aplica lo que está previsto en la ley orgánica de procedimiento administrativo. Entonces, supongamos, dice aquí, la administración de oficio cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que debe decidir, siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites. Esa es la obligación tanto de la administración como en ese caso de la Guardia Nacional de indagar completamente el asunto. Porque ella lo que debe resolver es todo de acuerdo conforme a la verdad. Si no hay forma, usted dice, bueno, pero supongamos, el Guardia Nacional incurrió justamente en algo y ese algo que incurrió es cuando él estaba en funciones, supongamos, en el CENIAT. Sí, supongamos que Ok, estaba. un acto del servicio. Ajá, entonces, si el componente para tomar la decisión necesita eh, a solicitar esa información realmente del órgano ante el cual estaba trabajando, entonces dice, la autoridad administrativa a la que corresponda solicitará a las otras autoridades, organismos, los documentos, informes o antecedentes que estime convenientes para la mejor resolución del asunto. Cuando dice solicitará, no es que dice podrá solicitar, sino que está en la obligación de pedir esas informaciones. ¿Por qué? Porque necesita resolver el asunto de acuerdo con la verdad, de acuerdo con lo que ocurrió. Entonces, fíjese, ahí vamos a ver la primera diferencia. No puede estimar, bueno, estimo conveniente, pero yo estimo conveniente
solicitar estimo conveniente solicitar un documento del CNA. Bueno, si considero que es conveniente, estoy obligado a solicitar. ¿Cuándo deben ser evacuados? Dice usted, bueno, pero el CNA nunca me va a contestar. Si no dice nada, la ley dice, los documentos, informes, antecedentes que se refiere al artículo anterior deberán ser evacuados en un plazo máximo de 15 días si se solicitan del funcionario del mismo organismo o 20 en los otros casos. Si el funcionario requerido considera necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requerente con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder en ningún caso el doble del plazo ya indicado. Si eran 20 días, entonces no podrá ser mayor de 40 días. ¿Qué pasa también si usted en el trámite de ese procedimiento pasan los 40 días y no llega la solicitud, no llega lo solicitado? Artículo 56 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo dice: la emisión de los informes o antecedentes señalados en el artículo anterior no suspenderá la tramitación, salvo disposición expresa en contrario, sin ningún perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario por la omisión o demora. Es decir, que no se puede, supongamos, yo no sé si en el caso militar, el funcionario en algunos casos, cuando está sometido a esta investigación, de repente se puede suspender el ejercicio de sus funciones. No sé si alguna vez opere eso. En el caso de, pues, mientras que está en el proceso de la investigación, no lo suspende. Él continúa con sus actividades laborales, pero lo reasignan a otro comando, pues, a la sede principal, para que él deje de estar laborando en esa, por lo menos estaba de comisión de servicio en el CENIA. Entonces lo jalan, póngale que para el comando de zona de aquí del Táchira. Ya él ya no le trabaja allí porque él cometió una falta en actos del servicio. Entonces allí lo que hacen es seleccionar por lo menos la falta en que incurrió, no cumplir una orden por negligencia, no cumplir con sus funciones en la esfera de sus atribuciones, que son parte de las faltas medianas y graves de la ley. Y entonces, en ese proceso de investigación, él no sale de permiso ni nada para que no pueda manipular de alguna manera claro, pero manipular las evidencias del caso. Ok. Ok, pero entonces fíjese, él de todas formas no está suspendido, pero va a estar sometido a un régimen gravoso porque va a ser trasladado, de donde desarrolla sus funciones de forma normal hacia otra dependencia. Entonces, en esos casos, supongamos que estando pendiente la solicitud de la información fundamental para la toma de decisiones, no podemos considerar que si nunca llega esa solicitud fundamental, nunca se va a tomar la decisión, sino que la ley dice que el máximo tiempo que se puede durar en esa situación esperando ese informe es del doble del que está previsto en términos normales. Si se trata de un funcionario que no forme parte del ente que está indagando, serían 20 días y lo más que podríamos esperar serían 40 días. Que serían, cuando la ley no dice nada, días, si no dice signos hábiles o calendario, son días hábiles. Entonces no pudiéramos tardar más de 40 días hábiles en ese trámite. Que si lo damos por semanas normales, no podríamos tardar más de 2 meses. Por eso es que les quiero mostrar allí cómo se puede aplicar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de forma supletoria, es decir, para llenar los vacíos que están pendientes en la ley. Hay algo fundamental también que caracteriza a todos los procedimientos administrativos, que es la confidencialidad, porque el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice: los interesados y sus representantes tienen el derecho de examinar en cualquier estado o grado del procedimiento, leer y copiar cualquier documento contenido en el expediente. Los interesados y sus representantes, todos ellos tienen la opción de entrar al procedimiento, tienen el acceso al expediente. Se exceptúan los documentos calificados como confidenciales por el superior jerárquico, los cuales serán archivados en cuerpos separados del expediente. Si hay un documento que es confidencial y que cursa en el procedimiento,
no, la existencia de ese documento no va a determinar que no se puede acceder de ninguna forma al expediente, sino que el documento hay que ponerlo en cuaderno separado, no se va a dar acceso a la persona, pero sí se le va a dar acceso a la totalidad del expediente restante, siempre y cuando no sea también considerado como confidencial. ¿Por qué? Porque es necesario también que la persona Por lo menos tenga acceso al derecho a la cuando, defensa. Dígame. profesor, en esos casos sería por lo menos que al guardia le hayan hecho una denuncia, Sí, por lo entonces menos. tenga un poco de confidencialidad en ese sentido. Sí, normalmente cuando se hace una denuncia, en muchos casos se busca conservar la identidad del denunciante fuera de toda duda, ¿sí? No, salvo que sea una denuncia Sí penal. podría ser. Y pudiera ser, claro, eso se pudiera considerar eh, de carácter confidencial. O, por ejemplo, que la denuncia haya sido cursada, para ponerlo más extremo, por una persona que es un niño, niña, adolescente y venga su representante a hacer la denuncia. Y hay que guardar el texto de la denuncia, al menos en cuanto a quién fue el denunciante, hay que ponerlo aparte, ¿sí? De repente, si uno no debe hacer una transcripción de la denuncia en el auto de apertura, colocar los aspectos que son fundamentales para la comprensión del asunto, pero conservar en cuadernos separados la denuncia. ¿Para qué? Para precaver, para precautelar la confidencialidad de ese documento. Pero el establecer la confidencialidad de ese documento no puede conllevar que no se pueda revisar para nada el expediente, porque si de repente usted le hace una denuncia a un menor de edad y dice, no, pero es que esto es confidencial porque hizo la denuncia al menor de edad, usted no se va a enterar de nada. ¿Cómo se defiende usted? ¿De qué forma se defendería? ¿De ninguna? Sí, señor. Bueno, pues he visto casos de eso, de que le han formulado denuncias a los guardias, funcionarios, y pues mantienen el expediente de alguna manera, de manera confidencial, que solamente pueden verlo en el área de ahí del comando, pues no pueden sacarle copia ni nada por el estilo para que no, solamente sacarle copia de cualquier información que se pueda, como digo yo, se pueda Sí, salir sí, entiendo. Lo que pasa es que en de esos ser casos hay confidencial. que clarificar bien qué es lo confidencial y qué no. Porque si bien es importante, supongamos que fueran cosas de seguridad y defensa de la nación, son fundamentales, claro. Son fundamentales y requieren la reserva del caso. Pero no todo que sea no todo va a ser en el expediente de seguridad y defensa de la nación y la persona pues tiene el derecho de conocer el expediente. Lo que sea confidencial, supongamos tener un determinado, qué sé yo, una información, curso una información sobre la estrategia militar venezolana en términos generales o sobre determinados aspectos concretos de los componentes militares que no se deben ser conocidos sino por un número específico de funciones. Bueno, eso no se va a decir allí, a eso no se va a acceder, pero sí se va a acceder al resto de actuaciones para garantizar el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque realmente en ese caso, y debiera pues también conocerlo la justicia militar y en buen derecho, debiera acarrear la nulidad cualquier actuación de esa donde no se garantice el derecho a la defensa. Ven, Marilyn. Mire, Marilyn, entonces, y los compañeros, no sé, otros compañeros. La idea de este primer encuentro, tengo que subir todavía las actividades, que con ese he tenido problemas de conexión y no he podido subir las actividades. Entonces, la idea de este es irnos orientando en el estudio del derecho administrativo, para que se haga esto práctico, para que comprendamos y le sirva en el día a día de todas las personas, de todos los funcionarios públicos y pueda aportar un poco en esta materia. Ok, entonces, pero pues ya creo que con esto, porque ya está terminando, ya se me está acabando el tiempo, me acaba de avisar el computador. Eh, Planeo, mi intención es hacer, dar los principios generales, obviamente, y dar la idea de que cuando veamos, si vemos, o yo también, derecho contencioso administrativo,
vamos a ver que todo lo que uno va a pelear en el tribunal, en el contencioso administrativo, no va a ser sino lo que se ejecute a través de este procedimiento administrativo. Si vamos al contencioso administrativo, vamos a revisar lo que sí, qué tanto se cumplió de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y qué tanto se cumplió de las leyes específicas. Por ejemplo, usted me dice de la Ley de la Fuerza Armada Nacional en concatenación con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso es lo que vamos a estudiar. ¿Algún comentario, no sé, alguna duda, si tiene algún, no sé, algo? Pues iba a preguntar sobre el plan de estudio y todo eso, pero dijo que lo iba a estar juntando entre estos días, entonces pues no sé qué otro día va a ser otro encuentro porque me pareció muy buena la clase y de verdad que muchísimas gracias, profesor. Me gustó mucho porque hay esta intervención mutua y pues de verdad que uno así aprende más, aprende Claro que un poco sí, más. sí, y de esta forma colaborativa se va aprendiendo más. Y también es que, fíjese, si yo me pongo aquí a hablar y hablar y hablar y no me callo nunca, pues no sé si usted, si me está entendiendo, si le interesa, si no, no sé nada. Entonces, ¿qué le digo yo? Déjeme subir las actividades, coordinaremos un nuevo encuentro, ya veríamos otros temas. Estamos a la orden, a la disposición. Tome nota de mi número. Ujú. Ok. 0424-757-3750. Mi nombre es David Colina. Ay, un placer, profesor. De verdad que muchísimas gracias y pues espero con el favor de Dios otro encuentro para compartir más información y más este, sobre la materia. De Ok, verdad que bueno. me gustó mucho. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, profesor. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego.